Me apoderé ya de la conducción de este espacio 11 de la mañana, perdón, 19 minutos, y continuando con nuestros temas de día de agenda en este jueves 10 de febrero, recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día nuevamente a Hugo Jerez, trabajador del Hospital Regional Río Gallegos, una de las fuentes de consultas para nosotros respecto de la salud pública más frecuentes seguramente, y de lo que tiene que ver con la vida justamente del hospital regional. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo le va, chicos? Buenos días. Te Gracias veo por la muy invitación. tranquilo ahí, echado para atrás, tranquilo. Viene de vacaciones. Sí, Bueno, se cortaron en el medio, pero se pueden tener vacaciones también, claro, ¿no? Todos claro. merecemos. Obvio, no es Ya son 20 años que estoy, casi está a punto de jubilarme en unos años. Te queda poco, ¿no? Sí. Arrancaste el martes a trabajar. ¿Cómo viste el panorama en el hospital después de...? Bueno, mirá, yo, lamentablemente por cuestiones personales tuve que estar en algunos días de enero también, y la verdad que si me referís con respecto al COVID, la verdad que estuvo muy completo y trabajando a full el hospital. También la parte del área de ingreso, que es el área de roja, que le llamamos, muy lleno, muy desbordado también la gente de los trabajadores. Y bueno, con la misma promesa que pasa toda la vida, hace años, ¿no? De que iban a traer médicos y profesionales al hospital para cubrir las vacaciones, la guarda, y obviamente no lo han hecho, ¿no? Así que con lo poco que quedaron los compañeros que, bueno, estuvieron con el reclamo el año pasado, ¿no? Médicos en casa de gobierno, eso, y poca bolilla le dieron, con esos a trabajar nuevamente y a cubrir lo que era imposible, ¿no? Las 40 camas llenas de pacientes de COVID, que la verdad que ha sido bastante fuerte este tema con respecto al área de clínica médica, no tanto a la terapia, pero sí al área de clínica, mucha gente internada, y con oxígeno, y muy compleja la situación que se ha vivido en el hospital. O sea que, bueno. ¿Ha podido dialogar algo de las perspectivas? ¿Qué piensa hacer esta gente? ¿Viste? ¿Qué piensa hacer esta gente? Bueno, ¿qué piensa hacer los directivos del hospital este año? Bueno, en principio lo primero que hicieron es reformar la orgánica del hospital. Entonces ya hay una nueva orgánica, donde, bueno, obviamente hubo algo positivo en esta reforma orgánica, que es la inclusión de la jefatura o los puestos de enfermería, ese sector que estaba un poco no estaba considerado. Bueno, esperemos que eso les corresponda tener un ítem o algo dentro de su cargo que tienen dentro de los sectores del hospital. Eso es positivo. Obviamente se ampliaron la cantidad de cargos, eso obviamente siempre es negativo porque hay más plata, más gasto y eso. Y algo que es muy particular, el hecho de que hay una sola dirección general, digamos, y 4 direcciones por debajo, ya 5 direcciones hay ahora, y es una dirección que tiene rango de subsecretaría. Es Bebrashi, ¿no? Sí. La directora del hospital. Sí. Es directora con rango de subsecretaría, una cosa rara. O sea, como que está en el ministerio, pero se ocupa del hospital regional. Ya venía pasando un poco, ¿no? Sí, yo lo dije, una intervención encubierta. Encubierta, claro, una doble función. Así que bueno, ahora habrá dicho, mire, quiero seguir cobrando el mismo sueldo, pero quiero ser director del hospital. Entonces, antes era subsecretaria y ahora es director del hospital con el rango de subsecretaría. Siempre lo que hace este gobierno es hacer alguna cosa más o menos buena con alguna cosa para cubrir algún tipo de estas cosas. Pero bueno, el funcionamiento del hospital no ha cambiado demasiado, ¿no? Que eso es lo que en realidad le importa al paciente o a la gente que concurre al hospital. ¿De equipamiento? Y equipamiento, se ha ido comprando algún equipamiento, estos últimos meses se ha ido reponiendo alguna cosa que había mucho atrasado, eso se ha ido reponiendo, pero obviamente lo importante, que era lo que habíamos hablado, el resonador todavía sigue hace 10 años sin funcionar. Sé que en Caleta están tratando de proyectar, me comentaron el otro día, no sé si van a llevar un resonador a Caleta Olivia, están a través de un proyecto de eso. Iba a venir de Nación un resonador para acá, pero todavía parece que quedó caduco ese tema. Desconozco por qué. Pero bueno, el problema siempre... Porque el año no es electoral. El problema casi siempre tiene que ver más que todo con el recurso humano, ¿no? Sobre todo médicos y especialistas. Sí. Seguimos con la política del médico itinerante, que viene unos días de Buenos Aires, atiende su especialidad y se va. Hay algunos, tengo entendido con mi conocimiento, que hay algunos que no les han pagado y están con juicio.
porque de esto que viene itinerante, que a alguno le ha hecho Mirá. juicio y no le está pagando. O sea que, como siempre, esta política de salud errática, inentendible, con los mismos personajes de siempre, y en realidad no, la seriedad que debería tener un sistema de salud, el trabajo en conjunto, queda poco, siempre queda atrás. Claro, pienso, Hugo, para la gente que no está tan metida en la salud, porque vos sos una persona de la salud, pero instruida en general. Podemos decir que es parecido a lo que pasa en educación, donde vemos que toman medidas a último momento, que después arma lío, que son Claro, vos desprolijos. decís improvisado, que es un Claro, sistema improvisado. improvisado. Yo creo que el hospital es un sistema anárquico. Ajá. Anárquico donde cada persona, cada jefe o cada sector trabaja en forma independiente, conoce su trabajo y lo hace. Pero después lineamientos generales, gestión, reuniones donde se discutan realmente cuál es el futuro del hospital o de la salud de la provincia, no existen. Solamente se bajan decisiones del ministerio que en realidad no están en capacidad para poder hacerlo, por lo menos desde el punto de vista práctico, ¿no? Y en algunos casos, en esta falta de planificación, si no hay plan A, mucho menos va a haber plan B. Y creo que quedó un poco evidenciado con esto que decías vos del COVID, ¿no? Que fue una explosión repentina de muchísimos casos y que desbordó nuevamente Digo, sin haberlo previsto. No sé si estaba en nuestras capacidades prever que iba a ser de tal manera, pero sí de tener ahí un plan de contención elaborado, ¿no? Mirá, yo creo que, viste que cuando fue el inicio de la pandemia en Sí. Buenos Aires y todo eso, salieron un montón de profesionales médicos, inmunólogos, infectólogos. Había una carrada de médicos que a veces tenían opiniones diferentes sobre la situación. Bueno, acá en Santa Cruz, a los infectólogos, a los profesionales pocos se los dejó de lado, no se los tuvo mucho en cuenta a la hora de tomar decisiones de cómo hacer las cosas. ¿Se acuerda que era una esteticista? Claro, La que estaba- Esa mujer exacto. desapareció Sí, después de sí. esto. Sí, O sea sí. que Sí, probablemente bueno, era verdad lo que se dijo. gestiona Lich, ¿no? La verdad que es una vergüenza. Porque necesitaba justamente esto, que estuviera a cargo alguien que dijera, mira, se hace así, vamos por este lado, que tuviera obviamente relación permanente con el Ministerio de Salud de Nación para tomar decisiones de cómo gestionar el hospital. ¿Se acuerdan que en esa época estaba Lerena, estaba todos personajes, la Sí. verdad que bastante nefastos que hemos tenido, que en realidad no terminaron solucionando nada, sino que eran más problemas que soluciones. Se hicieron reformas dentro del hospital, incoherentes, cosas de que no tenían ningún sentido. Bueno, así se gestiona, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hubieran puesto un especialista en serio, que hubiera trabajado, tuviera práctica, como decís vos, con su especialidad, trabajando y entendiendo, la cosa hubiera marchado por otro lado. Obviamente, y todos detrás de esas personas, de ese grupo que pudiera haber manejado la pandemia en toda la provincia de la misma manera. Pero bueno, como se mezcla un poco lo político con estas cosas, se hace la fiesta, se vuelve a contagiar. Cuando estaba, ¿te acuerdas en diciembre, despertando el tema de que se veía venir una nueva ola? Todas las fiestas, menos creo que la de los antiguos fue la que suspendió, pero después el resto se Sí. continuaron haciendo. Inclusive ahora se va a hacer la de Calafate. Sí. Veremos qué pasa con respecto a esa situación. El hospital del SAMIC estaba también complicado con el tema de los contagios. Así que bueno, digamos, hay que tener una coherencia con respecto a qué hacer y qué no hacer en las diferentes circunstancias que están pasando. Y la pandemia, lo hablábamos recién fuera de micrófono, el hecho de que trajo a mucha gente grande, sobre todo que falleció, que tuvo que padecerla, no tanto las personas, mucho contagio, y digamos, eso es imprevisible la cantidad cuando empieza a mesetarse, cuando la verdad que no hay una manera de hacerlo, por lo menos que conozcamos en nosotros, la gente común, ¿no? De eso vemos un poco lo que va pasando, y vemos, pero bueno, se supone que los especialistas o un grupo de especialistas debería estar para determinar cuál es la realidad de la provincia, ¿no? La discusión inclusive está en educación ahora, si el pase sanitario sí, si el pase sanitario no, para algunas cosas. Bueno, yo estuve recorriendo un poco y salí de la provincia, a mí no me pidieron nada. No. No, absolutamente No, nada. Anduve tampoco. recorriendo todas las provincias, no recorrí, en otros lugares no me pidieron absolutamente nada. Entonces, viste, a veces esas incoherencias obviamente producen que haya más contagios, es obvio, ¿no? Hubo en algún momento, el año pasado, cuando había mucho más conflicto que ahora, Piris planteó la posibilidad o la intención de un sindicato de los trabajadores, conformado por los trabajadores. ¿Esa idea la ves viable, digamos, ante esta situación de que siempre vemos que la mayoría de los gremios, tanto en la salud como en la central, digamos, están como muy ligados al gobierno o muy flojitos ahora a la hora de pedir y negociar y exigir? Sí, muy próximo al gobierno. La verdad que, digamos, desde el gobierno se planteó un gobierno peronista, digamos, Frente por la Victoria, pero un Frente de Todos, no sé cómo lo llaman.
obviamente todos los gremios en general se alinearon y digamos, no discuten nada, no pelean nada, no hay ningún tipo de medida, justamente cuando en la peor situación, cuando yo lo comentaba a ustedes el año pasado, que salud pensaba, o los trabajadores de salud pensaban que era el año del sector salud, no lo fue. Pero realmente también los aumentos estuvieron por debajo de la expectativa que tenía uno con respecto a eso. Creo que quedamos 10, 15 puntos por debajo del aumento de la inflación de este año, en los aumentos en salud. Y bueno, y se compensó esa situación con las guardias, las famosas guardias, que es toda una cuestión que hace pelear a la gente dentro del hospital para tener una guardia, para ganarse un mango. La verdad que una vergüenza, plata en negro. Una vergüenza, digamos, no fue una paritella poco seria para discutir. Yo creo que la viabilidad del sindicato son mientras los sindicatos tengan la filosofía y el hecho para el que fueron hechos, digamos, que es para defender a trabajadores, para defender las condiciones de trabajo y los salarios, y lo hagan en serio y tengan obviamente el apoyo de la gente, porque en ese sentido también la gente no lo hemos visto en todos lados, en las marchas, eso no tiene un acompañamiento y prefiere por ahí tomar estas cuestiones de guardia, una compensación de su salario. Y bueno, eso la verdad que nos sirve, pero ojalá, sé que Manuel estaba con ese tema de tratar de... Pero bueno, ustedes saben que siempre, como tiene que pasar por instancias administrativas y Ministerio de Trabajo, te lo dan si sos amigo y si no sos amigo, las personerías y eso ya lo hemos padecido lamentablemente. Los sindicatos que hacen una profunda reforma y eso lo sabemos todo, lo que pasa es que cada vez que quieren hacerlo un gobierno que asume, siempre hay oposiciones y los gremios no quieren saber nada porque quieren eternizarse en los cargos, eternizar la familia, eternizarse. Y la verdad que no creo que sea la filosofía para la que han sido creados los gremios, ¿no? Claramente. Esto que reclamaban los médicos, pasa en general, digamos, de que hay muchos ítems, muchos pagos negros, y cuando te vas a jubilar, el sueldo baja considerablemente. No tengas dudas, eso es así, lamentablemente es así, y nunca se ha conversado. Hace poquito en esto estuve recorriendo la provincia y pasé por Bajo Caracoles, y también hay un enfermero que están ahí, y estábamos hablando de todas estas cosas, ¿no? El hecho de que nosotros habíamos peleado, en algún momento se presentó un proyecto para la zonificación, para compensar, cómo hacer para que profesionales o trabajadores vayan a esos lugares tan chicos donde la guardia es 24 horas, 365 días mientras estás, porque la gente va y te golpea la puerta y tenés que atenderlo. Los accidentes de las rutas, todas esas cosas, la atención de las estancias, la atención, ¿de acuerdo? Tenés Parque Patagonia ahí, tenés digamos en los Parque Perito Moreno, tenés muchos lugares que tenés que atender. Tenés la Cueva de las Manos, tenés un montón de lugares donde hay mucha gente que circula, que está paseando, gente que vive ahí. Bueno, y vos necesitas una atención seria y a esa gente hay que compensarlo, pagar un salario adecuado, tanto al personal de chofer, al personal de auxiliar y un médico que hoy no hay. Por ejemplo, en Bajo Caracoles no hay un médico. Hay médicos en casi todos los lugares de la provincia que viajan de la otra, pero bueno, hoy ya se demanda que una ambulancia, cuando salga a hacer un rescate, necesita tener un médico, un enfermero y un chofer, mínimo, para poder hacer una atención. Así que bueno, estas cosas son las que se deben discutir seriamente en la paritaria, en la confección del convenio, para que esas personas sean compensadas de la mejor manera. Y la discusión tenga que ver con cuestiones menores, ¿no? De si cómo atender, si dejar de atender, si poner más enfermeros o menos enfermeros para cubrir lugares donde vos sabés que es muy difícil ingresar. Imagínate lo que es entrar a una estancia en invierno con una ambulancia de estas comunes. Terrible. Los pozos, no podés, es imposible. Entonces, tienen que comprar vehículos automotores adecuados en esos lugares para poder ingresar a rescatar a una persona y llevarla a atender a un hospital de cierta complejidad. Entonces, todas estas cuestiones son las que se deben discutir. Pero evidentemente el gobierno hace años no lo quiere hacer. Inclusive hace años ha habido compensaciones con respecto al pago que no lo han cobrado nunca, digamos, ¿no? Esta gente de otro lado. Digo por darte un ejemplo de un lugar chico, ¿no? Nosotros estábamos en la capital, que decimos, bueno, nos falta resonador, no puede ser que la provincia de Santa Cruz, la capital de la provincia, no tenga un resonador. Yo les conté el tema del año pasado, un resonador de moderno, que tiene que haber, y estamos ahí a la deriva con ese tema. La capital de provincia. La capital de provincia tenés que derivar a Comodoro, tenés que derivar a Calafate. Es casi vergonzoso, ¿no? Y tenemos, por otro lado, un centro que trabaja muy bien de medicina, claro, de medicina nuclear y de oncológica, que trabaja muy bien y se maneja bien. Entonces, ¿por qué no podemos, el hospital de Río Gallegos no puede ser un hospital como tanto, o el de Caleta Libre, son hospitales grandes, los hospitales principales, hospitales que atiendan todas las especialidades y que vuelvan a retomar un poco la idea con la que se crearon en el año 95, ¿no? El tener una salud pública de calidad.
Eso es lo que no hemos logrado. Hugo, por último te pregunto, antes de despedirte, hablando justamente de salud pública de calidad, la Caja de Servicios Sociales, que es un ente en el que vos estás permanentemente cerca, que tenés, de hecho, si no me equivoco, contacto con el interventor y que también queda pendiente todavía la elección de vocal. Sí, eso está pendiente. Hasta ahora no ha salido la nueva fecha de la elección. Estamos comunicados con el interventor y bueno, aparentemente por la pandemia, bueno, excusas que me parece que no tienen ningún sentido, pero digamos, no sale la nueva fecha, sería supuestamente en abril, mediados fines de abril, la nueva fecha de elección. Así que eso sería importante que se diera lo más rápido posible y que obviamente yo creo que la gente debe entender que tener un representante, tanto de jubilado como de activo dentro de la caja, al que poder reclamarlo obviamente y hablar es bueno, es positivo. Y ahora, bueno, ahora solamente hay un interventor que es el único que un poco decide qué es lo que se hace o qué no. Creo que me parece que va a ser positivo y la gente tiene que tomar conciencia también a la hora de ir a votar, que es lo que nos pasó la última elección de la caja de previsión, que la gente no fue a votar, esa es la realidad. Y eso es tremendo, creo que el 6% de los afiliados. Muy poquito, casi Muy poco, nada, y los que fueron los llevaron para votar, ¿no? Los Claro, llevaron en auto sí. y le regalaron el día de trabajo, una vergüenza, la verdad, antiético total, pero bueno, esta es la democracia que vivimos, digamos, en Santa Cruz, ¿no? Una democracia bastante rara, ¿no? Ojalá se dé lo más rápido posible y se pueda elegir, la gente con libertad elija a las personas que puedan representarlo y estar en la caja. La caja funciona a veces bien, a veces mal, y la verdad que debería funcionar con el dinero que ingresa mucho mejor. Hugo, muchísimas gracias y que empiece muy bien el año. Gracias a ustedes, como siempre, muy amables, chicos. Hugo Jerez nos visitaba en Radio Nuevo Día en este periodo, en este lapso justamente del programa, hablando un poco de salud pública y del Hospital Regional Río Gallegos. Pausa en Arriba al Día. Atenti, porque después de la misma tenemos una interesante nota. No quiero decir nada porque viste cómo es esto. En 5 minutos, estoy en una reunión, etcétera. Pero si se da, si está todo bien, tenemos una linda entrevista. Así que quédate que todavía tenemos un rato para compartir en el aire de Radio Nuevo Día. Me he pasado las horas a solas pensando en ti, como tú nadie más me devora. Hablando claro, saliendo en la troca, brillando los garos. Nervioso porque no te he visto, llevamos un tiempo que no nos tocamos. ¿A dónde fueron los tres amos? Mira que en el mal lo jugamos. Y allí se quedaron los días y todos los besos que ya no nos damos. Aquí sigo en la carretera, imaginándote toda en cuera. Hizo un stop en la gasolinera, mejor te la canto a capela. Y es que tú piensas que soy demasiado malo y yo ya yo me preparé para tenerte otra vez. Me comí a todo el mundo y no se te olvide. Yo me preparé para tenerte otra vez. Y aunque vi todo el mundo por ti regresé. Regresé, que esto no es un TBT. Si esto es malo no lo sé, pero bueno puede ser. Regresé y después la aterricé. Por el cuello te besé, que tú sabes que lo que es. ¿Dónde estabas tú cuando estaba borracho? Llego a casa y extraño tu comentario. Ya no tengo a nadie que me cuide a diario. Me lo paso entre solo y solitario. Solitario, aunque siempre somos varios. Llevan varios calendarios, eso no era necesario. Yeah. Pensando en ti, la última vez que te vi, todos los besos que te di, hoy nos toca repetir. Me preparé para tenerte otra vez. Me comí a todo el mundo y ni se te olvide. Me preparé para tenerte otra vez. Y aunque vi todo el mundo por ti regresé. Regresé, esto no es un TBT. Si esto es malo no lo sé, pero bueno puede ser, yeah. Regresé y después le cansé. Por el cuello te besé, ya tú sabes que lo que es. Tú siempre te acuerdas de mí, si quedas sola. Se te viene mi recuerdo y llama a cualquier hora. Yo ando por la calle de noche y de día. Si te veo de nuevo te lo haría. Para que otra vez sienta como te como. Que me pone feliz cuando yo te domo. Como no existe otra que me deje loco.